Sale, pues. Ahorita a ver, ¿les doy conteo? Ya vamos a empezar ahora sí. A ver, vamos a... No, que se quiten nosotros. 5, 4, 3, 2... Bienvenidos a esta sesión 112 del seminario Repensar las Matemáticas. Soy la profesora Adriana Gómez para servirles y mi compañera Guillermina Ávila. Tendremos el gusto de platicar con la doctora Nina Farfán desde España, a quien agradecemos mucho el interés en participar en nuestro seminario. Como es costumbre, la primera parte platicaremos con la doctora Nina Hidalgo y después daremos la palabra a los participantes. Para comenzar, veamos la semblanza de nuestra invitada. La justicia social en el ámbito educativo, las concepciones para la evaluación justa de los estudiantes y la labor educativa socialmente comprometida han sido eje de las actividades docentes y de investigación en la trayectoria profesional de Nina Hidalgo Farrán. Es doctora en Ciencias de la Educación por la Universidad Autónoma de Madrid, con una beca de doctorado de formación de profesorado universitario de concurrencia competitiva otorgada por el Ministerio. Diplomada en Ciencias de la Educación en la especialidad de Maestra en Educación Infantil por la Universidad de Lleida y licenciada en Psicopedagogía por la Universidad Autónoma de Madrid. En el año 2010 participó en el área de investigación en el Departamento de Didáctica y Teoría de la Educación en la Universidad Autónoma de Madrid. En esta misma institución fungió también como profesor ayudante en el área de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación en la Facultad de Formación de Profesorado y Educación. En su faceta como investigadora, ha colaborado en 10 proyectos acerca de la concurrencia competitiva y en 4 sobre el tema de la innovación docente para la Universidad Autónoma de Madrid. Entre sus publicaciones se encuentran Evaluación democrática y para la democracia, Enfoques fundamentales de la evaluación de estudiantes para la justicia social, Dime cómo evalúas y te diré qué sociedad construyes, Prácticas del liderazgo escolar implicado en la promoción de la justicia social y la evaluación de estudiantes como práctica política y social en tiempos neoliberales. La doctora Nina Hidalgo Farrán es editora de la Revista Iberoamericana de Evaluación Educativa, de la Red Iberoamericana de Investigación sobre Cambio y Eficacia Escolar y de la Revista Internacional de Educación para la Justicia Social. En su participación en congresos ha expuesto temas como medición de las actitudes de los docentes hacia la justicia social y la cultura de las escuelas para la justicia social desde la voz de los estudiantes, entre otros. Es miembro del Grupo de Investigación Cambio Educativo para la Justicia Social de la Universidad Autónoma de Madrid y de la Red de Investigación sobre Liderazgo y Mejora Educativa, así como de la Asociación Interuniversitaria de Investigación Pedagógica. Actualmente es técnica de investigación postdoctoral del Grupo de Investigación Cambio Educativo para la Justicia Social y profesora asociada del área de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación en la Universidad Autónoma de Madrid. Doctora Nina Hidalgo Farrán.
Pues a nombre de toda la red de seminarios Repensar, Nina, agradecemos tu participación y te damos la más cordial bienvenida. Muchas gracias. Para mí es un placer que hayáis no solo contado conmigo para presencial, entre comillas, sino especialmente que hayáis elegido uno de mis trabajos para reflexionar acerca de la evaluación y de las implicaciones sociales y políticas que tiene. Así que para mí es un placer que podamos estar teniendo esta charla ahora mismo. Muchas gracias otra vez, Nina. Para todos los profesores, todos los que hemos estado frente a grupo en algún momento, es más o menos claro esta idea intuitiva de cómo la evaluación influye en el aprendizaje de los chicos, pero quisiera que nos platicaras un poquito más sobre por qué estudiar la concepción que tienen los profesores sobre la evaluación y en particular por qué la concepción también de los estudiantes. ¿También esta influye en la práctica evaluativa? Sí, muchas gracias. Mira, nosotros hace tiempo que llevamos trabajando el tema de la evaluación educativa porque creemos que es un elemento fundamental para transformar la educación. Si bien es cierto que la enseñanza en los últimos años ha sufrido importantes innovaciones o avances, como trabajar por proyectos, dejar de lado el apoyo en materiales, trabajo cooperativo, etcétera, nos damos cuenta que la evaluación perdón, no sé si soy yo, pero oigo un ruido muy fuerte. Si bien es cierto, la evaluación educativa sigue siendo un elemento que está muy estancado en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, nos paramos a esta situación, ¿no? El estancamiento o el seguir viendo la evaluación como un elemento puramente tradicional. Entonces nos dimos cuenta que cuando cualquier persona, ya sea del ámbito educativo o fuera de él, porque al final todos hemos vivido experiencias educativas en nuestra infancia, tenemos una idea muy arraigada de la evaluación. Así como cosas de enseñanza a lo mejor no nos acordamos, pero la evaluación es algo que marca a las personas en su vida académica y personal. Y eso nos hizo reflexionar acerca de que estas ideas que tenemos de la evaluación, insisto, seamos docentes o seamos estudiantes, o seamos familias de estudiantes, marca inexorablemente la forma que tenemos de vivir la enseñanza, porque no olvidemos que la evaluación es una parte del proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, profundizamos en esa temática y nos dimos cuenta que las concepciones, que son aquellas ideas implícitas que tenemos de un determinado fenómeno, en este caso de la evaluación, de la que muchas veces no somos conscientes, incidía directamente en cómo, en el caso de los docentes, desarrollaban la evaluación en su práctica y en los estudiantes en cómo la vivían por ser parte de ese proceso evaluativo. Entonces es importante poner el foco en que tanto los protagonistas del proceso de enseñanza-aprendizaje, ya sea estudiantes o docentes, equipo directivo, familias, sean conscientes de esas ideas implícitas que tienen de la evaluación para poder cambiarlas, porque si no, vamos a seguir teniendo una evaluación tradicional, una evaluación que, como hablaremos, es eminentemente negativa, la cual asusta a los estudiantes, a la cual los docentes muchas veces se enfrentan con inseguridad. Por lo tanto, saber qué idea tenemos de la evaluación es el primer paso para comprender por qué evaluamos de una determinada manera y, si queremos cambiar esa práctica, pues empezar por qué hacemos y por qué hacemos lo que hacemos. Sí, esta idea de cambio, entonces, estamos ya pensando en cómo cambiar, cómo revolucionar nuestro trabajo cotidiano. Bueno, al final, como docentes, yo creo que tenemos el deber, ¿no?, por decirlo de una manera, de intentar mejorar cada día nuestra práctica, sea el nivel educativo que sea, no estancarnos. Así como la sociedad evoluciona, la educación debería ir de la mano de esa evolución, aunque no siempre es así. Y si no nos paramos a pensar en la evaluación, por mucho que innovemos en la enseñanza, vamos a tener ahí una piedra que nos va a estar marcando constantemente nuestra práctica profesional. Porque ¿por qué es la evaluación el elemento más que menos avanza y que más tradicional es, ¿no? Es una reflexión muy importante que creo que vamos a ir abordando a lo largo de las preguntas que vamos a ir teniendo, pero que hay que tenerlo en cuenta. Porque si queremos cambiar, si no cambiamos la evaluación, difícilmente va a ser una transformación real que impacte y que incida estudiantes. Claro. En esta red de seminarios tenemos diversos
profesores, pero principalmente tenemos profesores que nos están acompañando del área de matemáticas. ¿Qué es lo que nos sugieres a estos docentes de las asignaturas que finalmente matemáticas luego la ven así como que más complicada, que no hay un instrumento de evaluación más apropiado? Entonces, ¿qué nos sugerirías a los docentes que impartimos materias de matemáticas o de ciencias? Sí. A ver, yo no imparto matemáticas, no, al contrario, doy clases de métodos de investigación en la investigación y como formación de maestra soy de infantil. No tengo nada que ver con matemáticas, pero es evidente que las matemáticas en general, el área de ciencias, diría yo, es un área que tiene una visión, un imaginario colectivo especialmente negativo, tanto de dificultad como de competencia, etcétera. Yo creo que es importante tener en cuenta varios elementos. La primera es que la concepción o la idea negativa, como yo os decía, que en el artículo consideramos que no es bien vista la evaluación en el sistema educativo, va muy ligado al sistema educativo, es decir, hay sistemas que entre diferentes países que evalúan de una manera diferente y a lo mejor no tienen esta percepción tan negativa, pero al menos en nuestro país y creo que en América Latina también, es verdad que existe en general una visión bastante negativa de toda la práctica evaluativa, ya sea de aula o institucional. Y eso hace que con el tiempo se haya construido, exista un imaginario colectivo acerca de que la evaluación es algo malo, que la evaluación no ayuda, sino que simplemente nos está como criticando o resaltando los puntos negativos de nuestro aprendizaje o incluso como docentes de nuestra práctica profesional. No vemos la evaluación como una herramienta para aprender, porque al final parece que a lo único que se le da importancia de la evaluación es a la calificación o a qué hacemos con esa evaluación, y eso hace que la imagen construida, tanto individual como social, que tenemos de la evaluación es que me van a estar controlando a ver qué hago, como para castigarme, ¿no? Es decir, en ningún caso para ayudarme a mejorar. Y eso pasa especialmente en las matemáticas porque quizás es una materia donde los estudiantes a lo mejor se pueden sentir más inseguros y quizás por la objetividad que tiene la materia, es decir, si a ti te plantean un problema matemático y tiene una determinada respuesta, se entiende que la respuesta tiene que ser esa, y el hecho de tú pensar que puedes fallar, o sea, la palabra fallar es la que hace que se tenga esta concepción negativa de que voy a ser evaluado. Sobre todo porque muchas veces esta evaluación simplemente sirve para controlarnos, es decir, para decir esto no lo estás haciendo bien, no has llegado al mínimo requerido, no tienes que seguir por este camino, y muchas veces resaltamos sin darnos cuenta los puntos negativos. Es decir, a lo mejor en un examen de matemáticas, si yo no he llegado bien al resultado, aunque el proceso esté bien, muchas veces eso se puntúa mal. Y al final el mensaje que le llega al estudiante es que lo ha hecho mal, aunque el procedimiento esté bien hecho y haya tenido un pequeño error en un punto. Entonces, es importante varios temas en esa pregunta. La primera, repensar qué finalidades tiene la evaluación, porque al final muchas veces solo nos sirve para establecer un orden, para calificar, y no olvidemos que evaluar y calificar no tienen nada que ver. Calificar es una pequeña parte de evaluar, es decir, que muchas veces se nos impone, creo que esto lo hablaremos después, pero no es evaluar, es decir, no confundamos el tener que poner una calificación con evaluación, es algo mucho más amplio y es donde nos tendríamos que centrar. Y no tampoco perdamos de vista que estamos decidiendo el futuro de nuestros estudiantes, y eso además remarca lo que no hemos aprendido. Me estoy acordando que una compañera que hizo la tesis doctoral conmigo, que es colombiana, que ahora mismo es profesora de la Universidad de Rosario, María Angélica Suavita, ella hizo la tesis doctoral sobre los imaginarios colectivos que tienen los estudiantes sobre las matemáticas, y lo relacionó con la enseñanza para la justicia social. Así que os recomiendo mucho que leáis su trabajo porque va muy en la línea de por qué los estudiantes ven mal las matemáticas, que tienen miedo a enfrentarse a ellas, y como sé que el seminario es sobre esa temática, os puede resultar interesante su trabajo, ¿no? Es por cómo se construye
ese imaginario colectivo y qué repercusión tiene en el aprendizaje de los estudiantes. Sí, digamos que la mayoría de nuestros participantes somos, en particular, yo soy del área de matemáticas, pero tenemos muy claro cómo, además, no solamente la materia tiene que ver con otras, sino también toda la trayectoria a lo largo del aprendizaje. Como tú comentabas, tú tienes la formación para educación básica, pero desde allí vienen los cimientos, vienen las bases, y en México tenemos el problema de que muchos de los profesores que trabajamos en nivel medio y en nivel superior no tenemos una formación en pedagogía o en docencia. Más bien o somos ingenieros o somos matemáticos, y entonces esta es algo que hemos buscado, hemos apreciado mucho aquí en el seminario, el buscar esta formación, esta información que nos pueden brindar los que están formados más específicamente en esta área. Y de lo que decías, de cómo la calificación es solamente una parte de la evaluación, sería en ese sentido mi siguiente pregunta. ¿Por qué a veces nos restringimos, nos queremos restringir solamente a la calificación en vez de ver todo el panorama amplio? Y esto creo que tiene o se relaciona también con la necesidad que tenemos o la insistencia que tenemos en ser lo más objetivos posibles. Yo creo que la objetividad como concepto es una palabra que ha hecho mucho daño, porque cuando hablamos de objetividad inmediatamente pensamos en calificación, ¿no? Al final, cuando pensamos en algo objetivo, estamos pensando en algo que sea fiable, que sea medible, que cualquier docente que mida ese contenido lo pueda calificar o puntuar de la misma manera. Y eso nos aleja del verdadero sentido de la evaluación. ¿Por qué lo asociamos a calificar? Porque quizás porque además del problema que has comentado, aquí en España no está tan así, porque se insiste un poco en que tengan formación en matemáticas, aunque es verdad que en enseñanza media, creo que media es nuestra secundaria, o sea que se podría asemejar, tampoco tienen tanta formación pedagógica, pero es que los profesores de básica tampoco tienen formación específica en evaluación, muy escasa. Entonces, ¿qué pasa? Al final, el tema de las concepciones hace que nosotros reproduzcamos muchas de las cosas que hemos vivido. Y cuando nosotros éramos pequeños, al final la evaluación para nosotros era simplemente el examen, la nota y la repercusión que tenía esa nota. Entonces, por eso asemejamos tanto evaluar a calificar, por la poca formación en evaluación que tiene el profesorado y porque nuestras vivencias han sido básicamente en evaluar. Pocas experiencias tenemos, tanto como docentes como alumnos, de que me hayan evaluado de una forma que no remarque lo que os decía, mis puntos negativos, lo que no he aprendido, lo que no sé, etcétera. Entonces, ¿qué es evaluar como concepto amplio? Es un proceso formativo constante, es decir, en ningún caso puntual, porque la calificación sí es algo puntual, que normalmente será al final de un periodo. Es decir, la evaluación es un proceso amplio que tiene que ser una herramienta para ayudar, cuidado, no solo al docente, sino también al estudiante, para saber cuál es su proceso y su progreso en el aprendizaje, en qué punto se encuentra, qué puntos fuertes tiene y cómo seguir avanzando. Pero eso no es siempre así. O sea, es decir, ese proceso formativo construido conjuntamente con el estudiante no se da siempre. Hay puntos para que se dé, que luego lo hablaremos, pero no es así. Entonces, por eso asemejamos a calificación, porque al final, cuando tú piensas en evaluación, no piensas en algo que te va a ayudar en tu aprendizaje, piensas en, he sacado un 7. Eso significa que no soy excelente, pero tampoco tengo un rendimiento suficiente, ¿no? Es lo único en lo que se piensa. Y la objetividad, al final no olvidemos que el concepto de evaluación proviene de la psicología. Y en el ámbito psicológico, al final lo verdaderamente importante es la objetividad, es decir, que lo que medimos sea fiable y pueda ser compartido por diferentes profesionales. Entonces, la obsesión de la objetividad es para, ¿cómo os diría?, para quitarle peso al docente. Porque al final, hacer una evaluación más cualitativa, más subjetiva, le da una importancia al docente muy importante, ¿no? Es decir, no, yo decido que esa persona, aunque no domine X contenidos, tiene que tener una mejor calificación porque ha trabajado mucho, porque disculpad, porque ha partido de una situación de desventaja, y eso pone al docente en una situación de responsabilidad y de poder que muchos docentes no quieren asumir. Es mucho más fácil hacer una prueba objetiva, por ejemplo, tipo test, donde no hay discusión ni debate, donde no tener conflicto
y donde tanto si evalúo yo como si evaluáis vosotros, la calificación sea la misma. Pero ¿eso es verdaderamente justo? ¿Esto es lo que verdaderamente queremos conseguir con la evaluación? Desde mi humilde punto de vista, no. Y yo tengo experiencias personales, tanto con niños como con estudiantes de universidad, de una evaluación alternativa, diferente, y de verdad funciona. O sea, de verdad sirve para muchas otras cosas más. Aunque yo no pueda, digamos, evitar la calificación porque me la imponen, pero que el proceso sí tenga un sentido, que no lo tenemos. Y yo creo que como docentes, a cualquier nivel, tenemos que empezar a pensar más en evaluar y menos en calificar. Aunque nos obliguen, pero que el peso, la importancia sea el proceso. Ok, gracias. Sí, mira, me gustaría compartir un archivo. No sé si preferís que los archivos los comparta al final, todos, o los voy compartiendo conforme hablamos, como queráis. Si quieres ahorita mencionarnos a qué archivo te refieres o qué es lo que te interesa de ese archivo, y al final nos los haces llegar para nosotros subirlos a la plataforma, y los compañeros que están en el foro, siguiéndonos en el foro o por internet, lo bajarían entonces del foro, de la plataforma donde tenemos el foro. Mira, os voy a pasar en general 3 textos que son breves, son textos no tanto de investigación dura, que digo yo que tienen 30 páginas, sino son pequeñas reflexiones acerca de la evaluación que creo que pueden ser interesantes para pensar, ¿no? Para reflexionar si lo que estamos haciendo tiene algún sentido. Os quiero compartir una lectura que se llama La evaluación de estudiantes como práctica política y social en tiempos neoliberales, porque está muy relacionada con todas las preguntas que me has hecho hasta ahora. ¿Por qué la obsesión de la objetividad? ¿Por qué la obsesión de rendir cuentas? ¿Por qué tenemos una imagen negativa del sistema evaluativo? ¿No? Porque al final la evaluación va tan ligada a la política que asusta. Sí. Entonces, nada, son 2 páginas y simplemente os lo comparto. Es un texto que he escrito con Javier Murillo y yo, y os lo comparto porque a nosotros escribirlo nos hizo pensar mucho en todos estos temas y me apetece compartirlo con vosotros. Muchas gracias, sí. Luego, conforme vaya apareciendo otros que os quiero compartir, os voy comentando el texto, ¿vale? Sí, y luego os los paso los 3. Sí, gracias. Bueno, ahorita que comentabas acerca de la evaluación y la calificación como 2 cosas distintas, teníamos pensada la pregunta de evaluación internacional, pero entonces ahorita con lo que mencionas, a lo mejor tendríamos que cambiar a calificación internacional, porque ellos buscan solamente una rendición de cuentas y en el supuesto de que se enriquecen los procesos de aprendizaje. Pero ¿cuál es tu punto de vista acerca de la evaluación o calificación internacional que aplican para colocar a un país en el peor o mejor de los lugares en cuestión de conocimientos? A ver, es evidente que la concepción o la idea que tienen de evaluación es de medir objetivamente un rendimiento puramente para obtener una calificación, y esa calificación es lo único que utilizan para establecer las medias de aprendizaje. Por lo tanto, poco les interesa el proceso, que es lo que verdaderamente merece la pena de nuestros estudiantes. Los que somos docentes sabemos que donde se ve lo que un estudiante ha aprendido es el día a día con ellos, su trabajo, su constancia, cómo ellos se están superando, se mejoran, no una cosa puntual de un día, que todos podemos tener un mal día y no reflejar lo que sabemos, y eso es así, nos ha pasado a todos. Entonces, evidentemente, las evaluaciones internacionales tienen el único objetivo de rendir cuentas, es decir, de establecer la etiqueta de tú eres un buen país porque tienes unas buenas notas en matemáticas, tú eres un mal país, tu país está por debajo de la media de la OCDE, etcétera. Imagino que en México tendréis evaluaciones de este tipo también nacionales, ¿verdad? Y en Madrid, en España van a dar comunidades autónomas, en Madrid también. Entonces, al final, que la evaluación solo quiera establecer un ranking, o por ejemplo en Chile, que en las escuelas había como unos semáforos que ponía verde si era una buena escuela, rojo si era una mala escuela, y amarillo si estaban en vías de mejorar. Entonces, ¿qué imagen es esa? En plan de, no, yo es que voy a una escuela roja, fíjate tú qué pena, mi escuela es mala, ¿no? Entonces, para mí, por supuesto, una evaluación internacional, yo es que casi no sé ni si llamarlo evaluación, al menos desde la forma amplia en la que yo lo entiendo, como tú bien mencionabas, Guillermina. Sí. Y no hay que tener, o sea, hay que tener en consideración que estas evaluaciones tienen en cuenta muy mínimamente el contexto, porque al final, ¿de verdad podemos comparar Finlandia con España, con Grecia, con México? O sea, ¿de verdad se pueden comparar en un mismo ranking? Es que yo creo que no. Por mucho que digan que estadísticamente controlan ciertos elementos contextuales, la realidad es que
la realidad social, política, cultural, económica que vivimos cada país es absolutamente diferente, y compararlos entre sí a mí me parece absurdo. Entonces, a mí no me gustan nada las evaluaciones internacionales, y de hecho nosotros ahora mismo estamos empezando un estudio sobre cómo las evaluaciones internacionales como PISA o TALIS, con esos resultados analizar la segregación que existe en este caso en España, porque creemos que es evidente que ese tipo de pruebas no favorecen el saber, el nivel de aprendizaje. Justamente en ese sentido de favorecer el nivel de aprendizaje es que iba a mi siguiente pregunta. Tiene que ver con lo que decías también de la evaluación como formación, como parte de la formación. El artículo que nos presentaste o con el que estuvimos trabajando habla mucho de otras investigaciones, hace una revisión amplia de otras evaluaciones, y entonces algunas que hablan en ese sentido de la evaluación enfocada al aprendizaje. Queríamos que nos explicaras un poquito más qué debemos entender por esto, o qué es lo que diferencia una evaluación enfocada al aprendizaje. Sí, mira, normalmente, como tú bien acabas de decir, hablamos de evaluación del aprendizaje, y nosotros lo que proponemos es que sea una evaluación para el aprendizaje, porque evaluar el aprendizaje es como un elemento externo al proceso. Evalúo si has aprendido X contenidos. En cambio, lejos de pensar en la evaluación con la finalidad de, como os decía, de clasificar o comparar a los estudiantes, es importante avanzar en una evaluación que ayude a identificar las necesidades y conocer qué estrategias, recursos o enfoques se requieren para facilitar el aprendizaje de nuestros alumnos. Eso es una evaluación para el aprendizaje. Y también para que el docente de verdad valore la calidad de la educación que están recibiendo los estudiantes. Porque al final, si yo considero que he explicado muy bien un determinado aspecto y los alumnos no lo han aprendido, a lo mejor también tengo que hacer una autocrítica de mi propia práctica. Porque al final no tenemos que olvidar que la evaluación también tiene que ser una herramienta para la autorreflexión docente que ayude a tomar decisiones y a mejorar la práctica. Y para nosotros la evaluación para el aprendizaje debe ir de la mano de una evaluación optimista. Porque con demasiada frecuencia las evaluaciones son vividas como un elemento de control o de castigo que solo se centra en subrayar carencias y dificultades del estudiante. Y nosotros consideramos que una evaluación optimista es aquella que destaca y celebra lo positivo y que ayuda a que los estudiantes vivencien la evaluación como una herramienta que les ayuda en su día a día, es decir, no como una mera control puntual para decirme que he hecho algo mal, sino es que a mí la evaluación me está ayudando a saber qué sé y cómo seguir aprendiendo. Okay, sí. Adelante. Sí. Con respecto a las pruebas estandarizadas que mencionas en el documento, ¿cómo podríamos o qué criterios podríamos construir para presentar pruebas de manera un poco más elaborada y diseñada para el aprendizaje de los estudiantes? Mira, es importante tener en cuenta, y esto la investigación ha evidenciado, que el hecho de usar unas pruebas u otras no marcan diferencias en la evaluación. Es decir, el hecho de utilizar pruebas más objetivas, por ejemplo, tipo test, no un examen tipo test, o el hecho de utilizar más el portafolio, que es una herramienta más cualitativa, más subjetiva, solo por el hecho de usar una herramienta u otra no hay diferencias. Lo que marca la diferencia es cómo el docente utiliza esa prueba. Es decir, lo importante es cómo yo le planteo al estudiante que va a ser evaluado. ¿Por qué no se construye con el estudiante la evaluación? ¿Por qué no se le pregunta cómo que prefiere ser evaluado? Y que eso simplemente le va a servir para a los dos, tanto al docente como al estudiante, decirle, oye, mira, este conocimiento lo has adquirido, este no, ¿por qué no? Vamos a hablar. ¿Tú crees que sí, que no lo has entendido? Venga, vamos a volver a explicarlo. ¿Cómo crees que podrías mejorarlo? Y eso da igual hacerlo con un portafolio que con un examen tipo test, pero lo importante es la filosofía que el docente tiene detrás, la motivación que tiene, la forma que tiene de entender la evaluación. También, por ejemplo, que se devuelva, que exista un feedback constante entre el profesorado y el alumno, ya sea a nivel individual o grupal. Es decir, dar una calificación rasa aporta una información de orden, pero nada más. O sea, lo que el docente debería hacer es
dar información de esa evaluación y hablar con el alumno de forma consensuada cómo seguir mejorando para que eso simplemente se vea como una parte más de la enseñanza. Y entonces es por eso no te he podido dar exactamente respuesta a tu pregunta, porque no hay un instrumento mejor que otro, ni un instrumento más justo, ni un instrumento más fiable. Bueno, sí, más objetivos, sí, claro, los que son de selección múltiple, obviamente, pero de verdad que lo importante, a veces estamos muy obsesionados con qué instrumentos usar, y no es tanto el qué instrumento, sino cómo lo uso y cómo lo construyo con el estudiante. ¿Cuántas veces preguntamos a los estudiantes cómo prefieren ser evaluados? Porque tanto nos costaría a nosotros elaborar 4 pruebas de evaluación y que ellos elijan cómo se sienten más cómodos para expresar lo que han aprendido. No es tan difícil. ¿Pero por qué no lo hacemos? Porque tenemos una concepción tan tradicional de evaluación que ni siquiera nos lo llegamos a plantear, ¿no? Y del control que tenemos también muchas veces los profesores, ¿no? Sí. El control que se tiene en ese sentido. Y bueno, supongo que esto también está distinguiendo lo que sería una evaluación más tradicional de lo que me mencionan en el texto como una evaluación más constructiva. ¿Podrías ponernos algunos ejemplos en ese sentido? Tal vez este enfoque que decías de cómo lo usamos, ¿podríamos verlo con algún ejemplo? Sí, mira, yo si quieres os puedo explicar mi experiencia, o sea, sí, tal cual, de una forma más constructiva, y vais a ver claramente, sin que yo os lo diga, la diferencia con las tradicionales. Yo el primer día de clase, yo les explico a mis estudiantes que quiero que sepan, que quiero que aprendan al final de la asignatura. Mira, a mí lo que me importa de ver, y sobre todo no me centro solo en contenidos, sino quiero que seáis capaces de realizar esto, de reflexionar acerca de esto, etcétera. Y luego les digo que entre todos pensemos y consensuemos cómo prefieren la evaluación. Yo ya les aviso que quiero que sea algo formativo, es decir, que hagamos en diferentes momentos y que incluso ellos mismos se puedan evaluar entre ellos y que ellos me puedan evaluar a mí, porque a mí no me pueden evaluar mi práctica, y para mí es muy importante. Entonces, pues ellos mismos, pues yo quiero que sea una exposición oral, porque a mí me siento más cómodo expresándome en oral, y otro no, yo prefiero que sea escrito con preguntas largas y que me des 3 horas para hacerlo, que no me limites el tiempo. Otro no, yo prefiero que sea tipo de test porque yo estudio de esa manera, ¿no? Entonces, se acordó en la clase, esto fue hace 2 semanas, que yo haría 5 tipos de pruebas y que ellos podrían cambiar, porque yo hago varias pruebas para ver si lo van adquiriendo. En la primera tú has elegido una pero no te sientes cómodo, pues vamos a cambiar a otra. Vamos a hacer sesiones de reflexión de esa evaluación. ¿Para qué me está sirviendo? Para intentar eliminar esa visión negativa que tenemos. Porque yo les digo que para mí la calificación es que no me importa, ¿no? Entonces lo que me importa es que ese proceso les sirva para aprender y que al final del periodo que dura, asignatura, logren alcanzar eso, y nos hacemos como unos portafolios con metas. Luego esa meta que yo les pongo, ellos la dividen en los elementos que creen que deben ir alcanzando para obtener la meta final, y poco a poco vamos reflexionando acerca de cómo vamos, cómo es el proceso, y esas reflexiones también se van incluyendo. Y luego yo, la calificación final, la consensúo con ellos. Ellos se ponen una calificación con todo el proceso. Al final, ellos cuando llegan al final me dicen, es que Nina, es que no he tenido la sensación de ser evaluado, pero es que además tú has tenido en cuenta lo que yo pienso, lo que yo siento, mi circunstancia personal, lo que yo estoy viviendo, lo que me está costando, el proceso de aprendizaje, y eso es algo absolutamente constructivista porque ni yo lo impongo, ni sé cómo va a terminar, es decir, lo vamos construyendo. ¿Qué sería lo tradicional? Llegar el primer día y decir, el último día os voy a hacer un examen tipo test que va a contar el 100% de la nota, y si no llegáis al 5 tenéis que volver a hacer. Sí, ¿no? Entonces, esa es una experiencia que yo no la hablo solo desde la teoría, yo la pongo en práctica constantemente, y yo estoy constantemente haciendo formación de tanto de docentes de básica como de enseñanza media sobre este tema, y primero están asustados los profesores cuando les digo esto, están como, pero vamos a hacer esto, y luego me llaman a los meses y me dicen, ay Nina, es que me he quitado un peso de encima, porque ya no tengo miedo de dar las notas. Incluso hay colegios que incluyen a las familias en decidir cómo van a ser evaluados los niños. Entonces, es que al final la evaluación se convierte en una parte más del día a día, y que todos comparten, que todos deciden, que todos viven, y al final es de verdad cómo se construye el aprendizaje de forma conjunta, ¿no? Espero que os haya sido ilustrativo lo que os he contado. Sí, bastante gracias. Bueno, de acuerdo con lo que mencionas, que están involucrando a las familias, se escucha súper interesante. Aquí en México, la reforma actual, en el nivel básico, dice que debemos incluir a los padres de familia,
y bueno, ya es un poco complicado luego con los docentes. Sin embargo, bueno, ahorita que nos contaste la experiencia que tú vives y que bueno, que la llevas día a día con los estudiantes, ¿cómo ha influido esta experiencia en los docentes? ¿Nos puedes platicar un poquito si cambió la concepción del docente, de qué forma y cómo están ahora evaluando? Por favor. Mira, por supuesto, hace justo 2 años fui a un centro educativo aquí en la Comunidad de Madrid, un centro con un contexto muy desafiante, es decir, tiene un alumnado muy complejo, con una escasa participación familiar, con absentismo, bajo rendimiento, o sea, un colegio difícil, ¿no? Entonces, pero a pesar de eso, es un colegio con un claustro de docentes muy unidos, que tienen claro que quieren cambiar la educación. Entonces, ellos también tenían claro que la evaluación era un elemento fundamental en ese cambio. Y yo estuve como 4 meses con ellos, yendo todas las semanas, y teníamos formaciones, tanto más teóricas, como puede ser este tipo de cosas que os explico, como prácticas. Entonces, al principio estaban muy negativos. Me decían que ellos no sabían de evaluación, que ellos no se veían preparados para hacer algo que no fuese hacer un examen y corregirlo, que las familias se les iban a echar encima. Tenían mucho miedo que las familias se les volviesen en contra por la subjetividad del proceso, porque no perdamos de vista que hacer esto es como que me da más poder a mí como profesor en cuanto a decidir que si yo tengo una cosa fiable y objetiva que evaluar. Y ese eran los miedos iniciales. Conforme fue avanzando el proceso, se dieron cuenta que eso era solo una concepción negativa que tenían, porque los padres estaban felices de que les preguntasen: oye, ¿a ti te parece bien que tu hijo elija la prueba de evaluación? Y dicen: oye, claro, por favor, por supuesto. Oye, ¿a ti te parece bien que tú me hagas un informe de evaluación de cómo ves que trabaja tu hijo en casa y que eso lo tengamos en cuenta para la calificación? No, por supuesto. O sea, al final los padres querían ir al aula, porque ellos se sentían parte de ese proceso de enseñanza. Y los docentes, ¿qué pasó? Que reforzaron su práctica, es decir, se sentían más seguros, más tranquilos, no tenían miedo a esa subjetividad. Hasta los niños, los propios niños, que ahora hablamos de básicas, es decir, tendrían 8, 9, 10 años, les decían, imaginaros, los niños: no, profe, es que tú no me puedes evaluar igual a mí que mi compañero que es de Marruecos, que ha llegado hace 1 año, es que a él le cuesta mucho más, ¿cómo le vas a evaluar igual que a mí? Venga, vamos a decidir entre todos cómo se le puede evaluar a nuestro compañero, porque a lo mejor da igual que no sepa lo mismo que nosotros, a él le cuesta más. Esto decían los niños. Es decir, ¿por qué? Porque el docente hizo un cambio de visión, un cambio de entender la evaluación, lo transmitió a los alumnos, a las familias, se fue construyendo poco a poco el proceso. Claro, había momentos de caos, pero ¿y qué hago con esta prueba? Es que no sé cómo puntuarlas, que no sé qué. Bueno, no pasa nada, vamos a ir encaminando. Algunos días yo iba con ellos a las clases y les iba redirigiendo más en persona, o les iba dando ideas, porque al final no es nada una ciencia exacta, no es una receta, es lo que va surgiendo. Y la experiencia es que me han dicho que desde que pasa esto, hacen como una fiesta cuando dan las calificaciones, cuando dan el boletín este de notas, no sé cómo lo llaman, que cada país tiene unos nombres, hacen como una merienda con todas las familias, y como que es un proceso de alegría, no de a ver cuántas ha suspendido mi hijo, ¿no? Que es lo que se suele hacer. Sí. Es así. Entonces, al final fue algo progresivo, los docentes partían de mucho miedo y sobre todo de cara a las familias, pero ahora lo viven. Hay veces que, por supuesto, hay roces, pero como se vive como un proceso dialogado y constructivo, donde las familias que quieren pueden participar, pues es algo que es como de todos, lo sienten suyo, sienten que la evaluación es de ellos, no es algo impuesto, no es algo que el docente hace para el niño. Y se explica todo el proceso. Es muy importante verbalizar todo el procedimiento. Voy a hacer esto, porque esto, ¿qué os parece? Es mejor esto, pero podemos hacer otra cosa, ¿no? Y al final los docentes estaban muy preocupados por qué instrumentos iban a utilizar. Yo les di también un poco formación en diferentes instrumentos, pero al final se dieron cuenta que el usar un instrumento u otro no era lo importante era esa construcción colectiva. Ok, es muy interesante todo esto que planteas. Lo piensa uno en su grupo, en su medio, en su escuela, lo ve extraño completamente, pero sí, lo entiendo y me resulta muy interesante. Esto de los cambios, veo también que hay que cambiar completamente la perspectiva del profesor. Pero mencionabas, por ejemplo, la construcción, veía pozos, esas concepciones como una construcción social. Entonces, este cambio tendríamos que irlo pensando como en cada uno de los profesores, o también como comunidad ir haciendo este cambio. Y bueno, ¿cómo recomendarías
el que impulsáramos este cambio en los profesores. Sí, efectivamente, como tú bien mencionas, la concepción es, aunque es un constructo individual, tiene su base en el entorno social. ¿Eso qué significa? Que nosotros tenemos una forma, en este caso, de entender la evaluación que es individual y la mayoría de veces es inconsciente. O sea, no tenemos claro qué entendemos por evaluación si no me lo preguntan explícitamente, ni por qué lo pienso, ¿no? Entonces, lo primero es individualmente ser consciente de cómo entiendo la evaluación y intentar pensar en el origen de entenderlo así. ¿Por qué yo lo entiendo así? ¿Acaso es que yo he sido evaluado así? ¿Es que mis compañeros de escuela evalúan así y yo he asumido que es el camino correcto? ¿O por qué no tengo otra forma de entender la evaluación? Y una vez hemos hecho ese proceso de concienciarnos de cómo entendemos la evaluación y por qué evaluamos, cómo evaluamos, yo creo que sí que es importante ponerlo en común con el claustro o con el grupo de profesores con el que se trabaja día a día, porque al final, para los profesores, los colegas, o sea, el que hace el compañero es fundamental. Es decir, ser tú el único que vas a hacer algo diferente es que ya te levantas cada día con miedo. ¿Por qué dirán mis compañeros? Ninguno de mis compañeros lo hace. Al final es importante que los docentes se conviertan en una comunidad de aprendizaje. Y si se quieren cambiar la evaluación, que todos quieran hacerlo, porque hacerlo uno solo es muy complicado. Y probablemente, al ser conscientes de cómo vemos la evaluación, compartirlo con nuestros compañeros e intentar cambiarlo de forma explícita, va a ser mucho más sencillo si se hace de forma conjunta. Por ejemplo, como os decía, pues con seminarios de formación de evaluación alternativa, y ir pensando por qué pienso de esa determinada manera en la evaluación y qué implicaciones tiene para mi práctica, ese tipo de ejercicios. Pero sí es muy importante que la mayoría, o sea, el mayor número posible de docentes del centro o de la institución quiera trabajar junta, ¿no? Porque al final nos influimos unos a otros. Trabajo colegiado. También nos mencionas 4 tipos o usos de la evaluación, como mejora para la transformación del docente, como herramienta de rendición de cuentas y como proceso irrelevante. ¿Cómo lo jerarquizas y cómo se debería cambiar y por qué? Sí, me gusta mucho que me hagas esta pregunta porque creo que no sé si no se ha entendido bien esos tipos de evaluación. Esos tipos de evaluación los menciona Brown, que es una de las personas que más ha profundizado en las concepciones de evaluación en el mundo, es de Australia. Y esas son las concepciones que le da a sus profesores. Es decir, luego él lo hace estadísticamente, no lo hace de forma cualitativa. Este mismo cuestionario lo ha pasado en otros países y no dan esas concepciones, dan otras. Es decir, no es que exista esos 4 tipos de evaluación, es que en su estudio los 4 tipos de evaluación que hay son estos. En España es probable que saliesen estos 4 y en México es posible que parecidos. A lo mejor algunos se caería, pero algunos estudios que os recomiendo ahora mismo no los tengo a mano, pero los ha hecho, dan resultados similares pero no iguales. O sea, a veces se suma una concepción, a veces se quita una concepción porque no tienen por qué ser idénticas. Entonces, yo personalmente creo que, y yo no lo digo personalmente, además Brown recalca que la que más peso tiene es la de tanto como rendición de cuentas, primero de la escuela, es decir, qué imposiciones políticas o institucionales externas tenemos que nos están marcando la forma que tenemos de evaluar, y del profesor, es decir, tú tienes que demostrar que estás enseñando bien a través de la evaluación que tienes de tus alumnos. Es decir, si a ti te tienen una calificación de suspenso el 90% de los chicos, probablemente a quien irán a rendir cuentas es a ti como docente. Entonces, no sé hasta qué punto es importante jerarquizarlas, porque insisto que es algo puramente contextual del estudio de Australia. Por ejemplo, en mi caso hice que os voy a pasar 2 textos relacionados con lo que os voy a explicar ahora. Uno que se llama Dime cómo evalúas y te diré qué sociedad construyes. Y otro que se llama La evaluación justa entre igualdad y equidad. Nosotros hicimos un estudio de concepciones, pero en este caso de evaluación concretamente justa, es decir, qué pensaban los docentes y estudiantes acerca de qué era una evaluación justa, y por ejemplo no obtuvimos ninguna de las concepciones de Brown. Obtuvimos que había un grupo de personas, de profesores, estudiantes, que tienen una concepción más igualitaria, más objetiva de la evaluación,
y otros una evaluación más equitativa, más individualizada de la enseñanza. Entonces, es importante tener en cuenta que la evaluación es un elemento puramente contextual y las concepciones de la misma van a variar constantemente en función del colectivo, del contexto, del momento en el que se estudien, etcétera. Y luego, relacionado con vincular la evaluación, creo que me has preguntado, oye, Hermina, si estoy equivocada, me dices, con un proceso de cambio educativo, Sí. es importante tener en cuenta que cuando una escuela inicia un proceso de cambio, una institución, un grupo de docentes, es muy importante ser conscientes de qué prácticas llevamos a cabo y cuáles están más arraigadas o nos va a costar más de cambiar. En este caso, la evaluación seguramente estará en ese tipo de prácticas. Entonces, yo creo que es ir poco a poco. Primero, empezar a cambiar pequeñas cosas, ser conscientes de cómo vemos la evaluación, qué nos hace verla así, ir cambiando pequeñas cosas. Venga, ahora voy a hablar con los estudiantes qué les parecería participar en la evaluación. Voy a intentar elaborar otra prueba de evaluación diferente para el mismo contenido, a ver cómo me resulta. Es decir, pequeñas cosas que conviertan a la evaluación en un proceso más democrático y participativo y que desde mi punto de vista además lo va a convertir en un proceso más justo en cualquier caso. Sí. Ya, ¿verdad? Bueno, pues muchísimas gracias, Nina, por esta primera parte que nos estás haciendo el favor de contestar las preguntas que ya están planteadas en el foro. Ha llegado el momento de participar con los compañeros que han puesto sus preguntas en el foro. ¿Sí? Y bueno, pues vamos a empezar con una que nos hace un profesor de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional, Ciudad de México, componentes humanos en la evaluación educativa. Primeramente agradece que nos hayas compartido el artículo y nos dice las concepciones sobre la evaluación se desarrollan tomando como base la situación sociodemográfica de los involucrados en los procesos de enseñanza y aprendizaje. ¿Qué podría comentarnos de la influencia de estos aspectos de la esfera humana, como son el político-ideológico y el ético-moral en la evaluación educativa? Son elementos que influyen absolutamente. De hecho, la evaluación es la práctica más política de la enseñanza. ¿Y eso qué significa? Pues que refleja la forma que tenemos de entender la sociedad, de entender la vida, de entender la enseñanza, de entender la escuela, etcétera. Entonces, es importante, igual que en las concepciones de evaluación, ser conscientes de qué ideologías tenemos y que están influyendo en estas prácticas, que si no somos conscientes de ellas, nunca las podremos cambiar, pero son claramente incidentes. De hecho, en dos de las lecturas que os he mandado, especialmente en la de dime cómo evalúas y te diré qué sociedad construyes, es claramente la respuesta larga a esa pregunta, ¿no? El cómo, la forma en la que entendemos la sociedad incide en la evaluación, porque si para mí la sociedad es meritocrática, es decir, no, es que los que tienen que estar arriba en posición, en trabajos más buenos, más bien remunerados, de más poder, de más responsabilidad, son los que más méritos tienen, independientemente de que sepan los que más saben o no, pues está marcando una forma que tengo de entender la enseñanza, está claro. Por ejemplo. Entonces, sí, evidentemente son elementos que influyen directamente en la forma que tenemos de evaluar y que es importante que seamos conscientes para cambiarlo. Bueno, otra pregunta de la profesora María Isabel Segura Gortarés, del Politécnico, Instituto Politécnico Nacional aquí en México también. Hace una larga reflexión sobre la lectura, sobre cómo afirmas que se requiere reflexionar sobre lo que hacemos y lo que se pretende con la evaluación. Y bueno, te leo esta parte. Por otro lado, al estar dentro de la educación, es innegable que puede ser vista desde ángulos o concepciones diferentes. La evaluación para mejorar lo que hacemos, un ejercicio de reflexión que se queda lejos de nuestra práctica. El dato que dice cuántos sale, cuántos entran, cuántos aprueban, cuántos reprueban, y que es solo eso, datos. Y desde la mirada de los estudiantes, una actividad necesaria que arroja finalmente un número, que en muchas ocasiones solo es un requisito. Creo que tal vez la pregunta ya se ha contestado parcialmente, pero me gustaría que subrayaras un poquito esta parte, cómo concebir la evaluación realmente sea un apoyo para el proceso. Pues principalmente explicándose a los alumnos que los docentes estamos aquí para ayudarles en su aprendizaje, para ser sus mentores. Entonces,
La evaluación simplemente tiene que ser una parte, una actividad más dentro de la enseñanza para ver cómo se va desarrollando ese aprendizaje, ¿no? Al final, si únicamente les planteamos la evaluación como una calificación final, es lo que los alumnos van a aprender. Si al contrario construimos con ellos la evaluación, como os he dicho en varias de las preguntas, vamos a lograr que la evaluación sea vivida como un proceso de aprendizaje conjunto. Esta idea del proceso conjunto, de incluir a los estudiantes, es sí. el punto crítico, sí. Bueno, sí. siguiendo con esa misma línea de trabajar en conjunto con los estudiantes, el maestro Fernando Tobías nuevamente pregunta sobre la reflexión de las concepciones de la evaluación y trabajar en pro de las evaluaciones más justas. ¿Qué recomendaciones haría para conjugar los elementos presentados con la visión de la evaluación como un aspecto técnico? Es que yo no concibo la evaluación como un aspecto técnico. Es decir, para mí, las personas que tienen en cuenta la evaluación como una actividad meramente técnica, es decir, ¿qué significa eso? Que una persona que no sea docente lo podría hacer desde fuera, ¿no? Podría venir, evaluar a los estudiantes e irse. Eso es un técnico. Para mí, la evaluación, lejos de ser técnica, es un proceso construido. Es decir, es que para mí, de verdad, que ya sé que en México tenéis una tradición de entender la evaluación como un elemento técnico muy arraigada, lo sé, pero es que no lo comparto en absoluto. No, o sea, no puedo contestar esa pregunta porque iría en contra de mis principios. Porque para mí la evaluación, cuando se convierte en una actividad técnica, no solo no es justa, sino que no es evaluar, es calificar. Porque es medir comparando con un estándar para dar una calificación. Entonces, pensar si verdaderamente cuando hablamos de técnico es evaluar o es otro tipo de práctica, que sea medir, calificar, comparar, pero es que evaluar implica mucho más y sobre todo una concepción pedagógica y didáctica de ese proceso. Ok. Otra pregunta también de aquí del Politécnico, la doctora Liliana Suárez nos comenta, el tema de evaluación como línea de investigación educativa tiene diversas sublíneas. ¿Podrías mencionar algunas de ellas que estén relacionadas con la concepción y la práctica? Sí, justo nosotros cuando hemos terminado esta parte más de concepciones, creemos que es importante hacer una segunda investigación. Recién estamos empezando, porque también hemos abierto otra línea relacionada con las concepciones de evaluación justa del profesorado universitario, que es muy diferente al de educación básica y media, por las características de la educación superior. Claro. Y ahí, por ejemplo, se ve mucho más las dificultades institucionales o de cómo da la asignatura a otro docente que es de la misma asignatura que tú, etcétera. Pero creo que es importante caminar hacia eso, hacia vincular la práctica con la concepción. Y también otra pregunta que me hacía en el foro, que es también vincular estudios sobre quizás qué concepciones de evaluación tienen miembros de organismos internacionales, institucionales, los que diseñan las evaluaciones o los que diseñan las normativas de los gobiernos, porque eso nos puede ayudar a entender y a que ellos también entiendan las implicaciones que hay detrás de cómo entienden la evaluación de estudiantes. Ok, gracias. Bueno, la doctora Liliana Suárez, que nos está acompañando ahorita en este momento, pregunta, bueno, primero inicia, ¿nos diste un ejemplo de cómo incidir en que los profesores cambien su concepción de evaluación? ¿Cuáles serían los elementos de un curso de formación de docentes con marcos de la investigación que aporten a este cambio de perspectiva? ¿A qué se refiere como con marcos de la investigación? No tengo muy claro a qué se refiere. Va en el sentido que sea solo de estudios o que sea práctica. Perdón, no he entendido esa parte. Ambas. Vale. Sí. Yo creo que es importante primero
a ver, un factor muy importante en los docentes es la motivación. Es decir, que los que formamos a docentes sepamos motivar al grupo, ¿no? Al colectivo, claustro de profesores. Entonces, ¿con qué se puede empezar? Con experiencias motivadoras. Si ponéis en internet experiencias de evaluación alternativa, hay un montón. Cosas que ha hecho la gente en escuelas, en clases, en universidades, acerca de que se puede cambiar la forma de evaluar. Entonces, yo creo que se puede empezar por esto y luego se puede empezar. Yo creo que es un error empezar por una especie de formación muy teórica al principio, porque los docentes se abruman. Entonces, yo creo que está bien empezar con sus prácticas, en plan de hacer una reflexión, una autorreflexión guiada de cómo evalúan, qué elementos tienen, qué tienen en cuenta, que si tienen rúbricas, si no tienen, y luego a partir de ahí ir construyendo. Si se puede dar alguna sesión más teórica acerca de qué es una evaluación alternativa, qué es una evaluación justa, qué elementos hay que tener en cuenta, o la participación familiar, y luego pues ir formando en función de las necesidades. Es decir, si hay una preocupación por los docentes de que quieren aprender a hacer un portafolio o una rúbrica, pues dar una sesión de formación de eso. Yo en mis formaciones estoy muy abierta porque al final hay que predicar con el ejemplo. Si yo voy con una sesión absolutamente cerrada y les digo que la evaluación tiene que ser abierta, pues y construida en grupo, pues es como no ser coherente. Entonces, yo creo que hay que partir siempre de las necesidades del profesorado y que la formación vaya de la mano a sus inquietudes. Pero siempre está bien empezar con alguna experiencia de motivación, alguna sesión más teórica para aterrizar un poco de la evaluación alternativa que existe, que es un elemento investigado que está demostrado que funciona y que implica varios elementos, y luego a partir de ahí ir dando formaciones prácticas de los elementos que los docentes tengan más necesidades. Y otra cosa, perdón, que vaya a lo largo de un curso escolar entero. Es decir, no hacer de repente una formación 15 días súper aglomerada, sino que vaya siendo espaciada en el tiempo para que se vaya viendo los cambios y las mejoras. Dando la posibilidad de discutir lo que están viendo en su aula. Lo que decíamos, bueno, decías hace rato también sobre autocriticarse, autorrevisar lo que estamos trabajando. Yo quisiera, yendo también un poquito hacia lo que estamos trabajando personalmente, poner una pregunta personal. Yo estoy trabajando sobre retroalimentación, un poquito sobre investigar sobre la retroalimentación. Entonces, lo que decías de la retroalimentación también como un punto constante dentro del proceso de aprendizaje que llevan a lo largo de todo el curso los chicos, ¿qué puntos crees tú que deberían ser subrayarse en la retroalimentación? Pues yo creo que sobre todo que sea una práctica sistematizada, es decir, que todas las veces que obviamente eso supone una tarea grande para el docente, cuidado, o sea, que sea consciente que eso va a suponer trabajar mucho más, eso es así, pero cada vez que yo hago una pequeña control o prueba de evaluación, aunque ya no tiene por qué ser final, sino del proceso, que siempre tenga feedback o retroalimentación y que incluso ese feedback se pueda comunicar a los estudiantes de diferentes maneras, hablando informalmente con él, de forma escrita en algo más parecido a un informe, donde él me conteste sus impresiones, quizás grupalmente, es decir, unir a personas que tengan a lo mejor, hemos detectado un problema concreto en el aprendizaje y comunicarles esa dificultad vista y cómo se puede mejorar. El feedback o la retroalimentación, yo creo que tiene que incluir 3 elementos fundamentales. 1, los puntos fuertes del estudiante, lo que sí está haciendo bien. 2, qué dificultades o qué cosas aún no han funcionado. Y lo más importante, 3, cómo mejorar esas partes que hemos detectado que no funcionan. Porque al final, un feedback para decir no saber realizar operaciones matemáticas con 3 cifras, poco aporta, ¿no? Usted me dirá, vale, muy bien, ya lo veo. En cambio, si yo soy capaz de darle sugerencias de mejora, actividades que pueda ir haciendo poco a poco, y sobre todo resalto lo que sí he aprendido, que eso es un elemento afectivo muy importante para nuestros estudiantes, ayuda. Y luego también, lo que pasa que esto es más complicado y es un proceso más adelantado del cambio de evaluación, también hacer feedback a las familias y que ellos nos puedan devolver sus impresiones. Sí, porque había yo considerado particular el feedback a los estudiantes, bueno,
la Sí. retroalimentación más bien a los estudiantes, al profesor, incluso a las actividades, de cómo están funcionando las actividades. Pero tú estás, desde lo que hablábamos anteriormente, hablabas mucho de incluir a las familias también. Bueno, eso también depende porque tú entiendo que tú evalúas desde fuera a docentes también, o sea, como un elemento externo. No, 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 sino que el mismo profesor vea Ah, cómo está funcionando su práctica y una retroalimentación al trabajo que está haciendo el profesor también. claro, efectivamente, eso es la primera parte, retroalimentación al alumno, como una propia retroalimentación de la práctica, incluso retroalimentación colectiva con los compañeros Ujú. y, e incluso al equipo directivo, si se quiere, y luego ya en una fase más avanzada se puede intentar incluir a las familias si nos sentimos seguros, una vez tengamos, digamos, manejado esa retroalimentación como un elemento que ayuda al aprendizaje, que sea para el aprendizaje, precisamente. De hecho, la retroalimentación es uno de los elementos que más favorece que la evaluación, como os decía, no sea del aprendizaje, sino para el aprendizaje. Claro, sí. De acuerdo. Sí. Bueno, escuchando que hay varios elementos que debemos integrar o incluir dentro de la evaluación, esta ya es pregunta personal también. En nuestra actual sociedad, pues está, y sobre todo en la educación, se está integrando la tecnología en la educación. No sé si ustedes hayan llevado a cabo alguna investigación acerca de la integración de la tecnología y cómo evaluar esa parte usando la tecnología por parte de los estudiantes, cómo debería de ser esa evaluación y cómo interpretar los resultados o algo así. Yo, investigación como tal, no hemos hecho ninguna. Yo te puedo hablar de experiencias, de cosas que yo he hecho, Sí. pero no están fundamentados en datos objetivos de que hemos realizado una investigación situada. Sí. Yo, por ejemplo, lo que he hecho, porque al final no hay que perder de vista que no podemos ir en contra del avance de la sociedad. Entonces, yo sí que utilizo algunas herramientas informáticas, como por ejemplo, no sé si lo conocéis, el Kahoot. Es como un juego, como si fuese un trivial para evaluar el contenido estudiantes y a los chicos les encanta. Yo lo utilizo constantemente cada 3 semanas para ver si lo que hemos estado haciendo lo estaban entendiendo, incluso en grupal, en individual, etcétera. Y eso les gusta muchísimo. Al final es lo mismo que si les preguntase con un tipo test, pero el hecho de hacerlo con una herramienta TIC, a ellos parece más lúdico. Pues fenomenal. Y luego hay otro tipo de herramientas como el Trello, etcétera, que también te ayudan como como que los estudiantes expliquen cómo se sienten, cómo van desarrollando tareas. Entonces, para mí personalmente no evalúo la competencia en eso. Yo lo utilizo como un medio más para evaluar que puede ser más motivante para mi alumnado. Pero al final, claro, es que yo también pensar que soy docente universitaria. Entonces, digamos que mi área de enseñanza está muy, 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 muy delimitada. Hay otras asignaturas de nuevas tecnologías concretamente donde se evalúa esa competencia. Entonces, para mí es como una herramienta que me ayuda a motivar al alumnado y a que vean la evaluación de una manera divertida y que les ayuda a saber cómo van en su aprendizaje. Solo lo toman entonces como parte de, Sí, podríamos decir, como herramienta. como herramienta, un juego, pero a lo mejor que se despejen tantito y ya, pero no lo toman como un fin para evaluar. Bueno, Es que hay asignaturas concretas de eso, pero yo no soy profesora de eso y no te podría ahora mismo decir qué se evalúa exactamente. Claro. Bueno, quisiera yo tomar una parte de las preguntas del foro también, del profesor Domingo de la UNAM. Hace varias preguntas, varias cosas, parte ya lo hemos comentado, incluso lo de la jerarquización de las concepciones de evaluación, pero sí. Aquí es una pregunta que dice: ¿cómo se entiende la evaluación desde el docente y desde el punto de vista de los estudiantes? Creo que esto casi es como un resumen de todo el artículo. ¿Cómo lo ves tú, Nina? Yo, como me habéis pasado el enlace del foro, me lo había mirado. Yo creo que esa pregunta, a lo mejor estoy equivocada, va relacionada a los 4 tipos de concepciones que presenta Brown, porque hay una que es rendición de cuentas del estudiante y rendición de cuentas del docente. Entonces, yo la pregunta, porque al final, ¿cómo se entiende la evaluación desde el docente y desde el punto de, pues a ver, lo de siempre, los estudiantes se sienten controlados, jerarquizados, etiquetados con la evaluación, y el docente al final
lo ve también como una herramienta de control, muchas veces impuesta por la institución. Yo creo que muchos docentes, si no se lo impusiesen, a lo mejor no querrían evaluar, tendrían otra forma de ir viendo si ustedes aprenden. Pero yo creo que esa pregunta, a lo mejor estoy equivocada, va relacionada más con con esos 4 tipos de formas de entender la evaluación. Y voy a explicar, ya que estoy, por si es necesario, lo de la correlación, brevemente. A ver, en ese caso, es que la diferencia entre la rendición de cuentas de estudiantes y del docente es que la del propio estudiante es hacia el docente, es decir, cómo cada estudiante está desarrollando su proceso de aprendizaje, mientras que el del docente muchas veces es de cara o a la institución o bien al gobierno, o sea, a organizaciones más supranacionales. ¿De acuerdo? Y cuando hablo de la correlación, como sabréis, y además sois profesores de matemáticas, la correlación es un valor que va entre -1 y 1, que muestra la relación entre 2 variables. Entonces, en este caso, lo que dice es que los profesores que tienen una concepción de la evaluación muy centrada en la rendición de cuentas del estudiante, esos mismos docentes también tienen una concepción una alta concepción de la evaluación como rendición de cuentas de los profesores, es decir, simplemente que tienen esas concepciones relacionadas. Eso es lo único, lo que indica ese valor de correlación. Uh-huh. Perdón, estamos aquí acomodándonos con las preguntas todavía. Sí, bueno. Es que la verdad que en el foro muchas van todas en la misma línea de lo que... O sea, no he visto ninguna que sea como de algo que no hayamos comentado, la verdad. Sí, bueno, ya otra pregunta que tenemos es acerca de la evaluación, autoevaluación y coevaluación. Uh-huh. De qué... Bueno, hace un momento nos platicabas acerca de cómo, a partir de tu experiencia, cómo llevabas la autoevaluación y cómo hasta celebraban esa evaluación que recibían los padres de familia. ¿Qué hacen para integrar al padre de familia? Porque bueno, en nuestra situación, yo también trabajo en el nivel básico, y en el nivel básico los padres de familia son totalmente cerrados, no aceptan, de hecho ellos no aceptan la mayoría de los padres de familia dicen, mi hijo es de 10 y yo necesito el 10, pero mínimamente un 1% yo creo dice, a ver, mi hijo sacó 9, pero yo siento que no está aprendiendo. Pero ¿cómo hacer para incluir a todos esos papás que necesitan el 10? Porque ni siquiera lo necesita el niño, lo necesita el papá para sentirse bien. ¿Qué podríamos hacer? Te entiendo, eso es un elemento que pasa. Aquí cada vez yo creo que se está suavizando un poco, pero sí es así, aquí también existe. Sí. Entonces yo creo que es importante charlar con las familias, sentarse los docentes de una manera cercana, es decir, no desde el docente como una posición de poder, porque luego ellos se sienten atacados, los padres, ¿no? Si nos ven como la autoridad. Entonces, sentarse, yo no trabajo con familias porque mis alumnos son adultos, pero los colegios donde sí lo han hecho primero como nada que ver con la evaluación, sino primero hacer como lo llamaban el café de no sé, como el café de la inquietud o algo así. Entonces, primero se hacían o algo así, no recuerdo muy bien. Se hacían unas sesiones donde se traía café y una tarta, etcétera, y lo que hacían era pues hablar de qué les preocupaba de sus... O sea, esto era una sesión donde iban las familias que querían y los profesores, el mayor número de profesores. Entonces, se debatía, se charlaba de impresiones, qué preocupaciones tenían, qué es lo que les gustaba de cómo se enseñaba, qué es lo que no se gustaba, les hacían preguntas a los profesores, oye, ¿por qué siempre sabes hacer deberes el viernes? No lo sé, ¿no? Era como acercar esas posiciones, ¿no? Y ya cuando se estableció una relación más personal, más de confianza, es cuando se empezó a hablar de la evaluación. Y se les dijo que los propios profesores habían dado cuenta que muchas veces estamos obsesionados con la calificación, pero que lo importante es que los chavales aprendan, y los padres, aunque primero eran reacios, se fueron poco a poco impregnando de ese entusiasmo y se fue como construyendo poco a poco entre las ideas de todos ese tipo de evaluación. Y respecto a la autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación, pues efectivamente se combinaban. La heteroevaluación es que el docente evalúa a los alumnos, la autoevaluación se hacía del propio estudiante, como hombre, no era en el vacío, se le formaba para hacer una autoevaluación, se le enseñaba a reflexionar del aprendizaje, se le daba unos ítems que le guiaban, se le daba una rúbrica
No era en el vacío de, venga, autoevalúate, porque eso es absurdo. Y luego había también coevaluación en las siguientes 3 direcciones, de los docentes, o sea, de los estudiantes a los docentes, cómo están viendo su profesor, si les gusta cómo enseña, qué cosas le gustaría que enseñase de otra forma, qué estrategias de enseñanza le gusta más. Luego, de los familias, a los alumnos, es decir, cómo yo veo a mi hijo, pero también con una rúbrica, siendo crítico, porque en esas sesiones, esas charlas, se les decía, a ver, que todos le pongáis a vuestros hijos un 10, eso no sirve de nada, y de hecho no se les pedía que le pusiesen calificación a sus hijos, se pedía algo reflexivo. Valorar diferentes aspectos de cualitativamente, redactando, etcétera. Y luego los estudiantes a sus compañeros, aquellas personas, como se trabajaba mucho en grupo en ese colegio, los propios estudiantes aprendían a evaluar al otro y les decía al profesor, jo, profe, es que es muy difícil evaluar. Y le decía, ves, es que a mí también me cuesta. Entonces el ponerte a tú en la piel del evaluador, entre comillas, también hace que tomes conciencia de la dificultad del proceso y que la empieces a vivir de otra manera, ¿no? Y a los padres les pasaba lo mismo, porque decían, claro, es que contestar esto es difícil, y le decía al profesor, claro, por supuesto. Entonces, todos esos procesos fueron haciendo que las familias primero participaban solo la mitad de las familias, después se sumaba alguna se caía, o sea, quiero decir, no es que de repente todas las familias estuviesen 100% motivadas. También es verdad que en estos colegios donde se ha hecho, en general las familias eran familias muy participativas, eso también es verdad. Ya partían de ese elemento a favor. Y bueno, y también concientizar al alumno, ¿verdad? Porque, bueno, aquí nos sucede, aquí en México nos sucede que el niño dice, ay, es mi amigo, le voy a poner 10, o sea, le voy a calificar con 10. Y bueno, tenemos que hacer reflexionar al alumno y decirle cuáles son los aspectos importantes que estamos valorando para el aprendizaje, porque si no, entonces se pierde el objetivo de la evaluación. Por eso, efectivamente, exacto, totalmente de acuerdo, por eso es necesario formar a los estudiantes, no decirles, venga, evalúa a tu compañero, no, enseñarles las implicaciones del proceso que supone, pero cuidado, porque nosotros lo que nos hemos encontrado es que los alumnos son hasta más duros entre ellos que nosotros con ellos, o sea, casi al revés. Entonces hay que enseñarles que hay que ser justos, que hay que entender las características de cada uno, que cada uno somos diferentes, entonces, pero ellos al final lo ven clarísimo. O sea, quiero decir, de verdad que para mí me parece muy difícil, pero una vez entras en la dinámica, les formas, etcétera, es algo que se incluye en el día a día del aula, igual que la asamblea en educación infantil al empezar el día, ¿no? Es una parte más del día a día. Bueno, Nina, pues queremos agradecerte a nombre de toda la red que hayas participado con nosotros, que hayas aceptado este diálogo, que ha sido bastante enriquecedor. La concepción de la evaluación es muy interesante, partiendo del hecho de llevar a cabo una evaluación de calidad que debe ofrecer datos verosímiles y útiles que permitan reforzar el proceso del aprendizaje y para el aprendizaje, como ahorita nos hacías énfasis. La forma en que evaluemos los docentes definitivamente marca a nuestros estudiantes, a la escuela, pero también a lo largo de la vida de la persona. Y esto va a contribuir para tener una mejor calidad en la sociedad, dentro de la sociedad, primero dentro del sistema educativo y después dentro de la sociedad. Sí, muchas gracias, Nina. También quiero personalmente agradecértelo y pedirte si podemos hacer la nota de cuáles son los artículos que nos vas a enviar. El de cómo evalúas. Acabo de enviar ya. Os los he enviado como en el chat que puedo enviar archivos, que es el documento que me pasasteis. Os acabo de enviar los tres y me dicen que los habéis recibido correctamente. Sí, lo que pasa es que esta máquina no es nuestra, es de aquí de la oficina, os puedo pero de aquí enviar por correo. O de aquí los rescatamos. De aquí los rescatamos, no hay problema, sí parece que ya están. Y no aquí. Tengo el correo de Hermina, se lo puedo mandar por correo. Si veis que no los podéis recuperar, os los envío en un momento. Sí. Muchísimas gracias. ¿Es el de imaginarios colectivos? ¿El de cómo evalúas? No, el de imaginarios, déjame que si me das un segundo, os digo el título, porque os lo escribo, porque no lo tengo ahora mismo aquí como en documento. Perdón, lo tomé yo mal la nota. ¿Es la evaluación en tiempos neoliberales? Sí, me falta ahí una parte del título, el de cómo evalúas y era otro, 3 más, sí vi que eran 3 archivos. Sí, y el otro es el de dime cómo evalúas y te diré qué sociedad construyes, y el de la evaluación entre la justicia, entre la igualdad y la equidad.
Sí, es. Mira, el texto que os digo, que os lo podéis descargar libremente, os lo he escrito aquí también y se llama Imaginarios del profesorado en formación sobre las matemáticas, hacia una cultura matemática para la justicia social. Ok, sí, muchas gracias. Lo que pasa es que no sé si a la hora que yo abro aquí el Zoom aparece en la transmisión, pero bueno, muchísimas gracias. No sé si quieras hacer algún cierre, algún comentario para terminar. Pues bueno, en primer lugar, agradecer el que hayáis contado conmigo para esta sesión. Ha sido una conversación muy interesante y el hecho de haberme hecho esas preguntas, yo misma he reflexionado antes de esta sesión acerca de este tema también, o sea que gracias. También quería dar las gracias por el trato recibido, me he sentido como en casa desde el primer momento, habéis sido muy amables conmigo, muy consideradas y de verdad que eso ha facilitado para mí mucho el proceso, la cercanía. Y luego simplemente os quiero lanzar un mensaje de ánimo, de que si queréis cambiar la enseñanza y la evaluación es posible. Al principio nos agobiamos todos, pero solo hace falta ganas y ir empezando por pequeñas cosas, no quererlo hacerlo todo de forma ambicioso y ser conscientes de qué concepción. Es un ejercicio que os invito a que tengáis porque de verdad que es muy interesante. Y reiterar el agradecimiento y que si alguna vez necesitáis alguna cosa o queréis más textos sobre alguno de los temas que yo os he mencionado, no dudéis en pedírmelo. Muchísimas gracias. Para empezar vamos a pedirte si puedes comentar en el foro las preguntas que llegaron. Nosotros vamos a estar también participando con los compañeros y espero que lleguen algunas preguntas más todavía en estos días por las personas que no pueden verlo en el momento. Entonces te agradezco que sigamos. Voy a intentarlo. La verdad es que ahora estamos en un momento del curso muy complicado aquí en España, pero okay, aunque no sea de forma muy inmediata, las voy a contestar. Muchas gracias. Bueno, por cierto, os acabo de enviar también el texto de los imaginarios matemáticos, se está terminando de enviar, es una tesis doctoral, ¿vale? Para que la tengáis por si acaso tenéis algún problema desde ahí de México para descargarla, se está terminando de enviar. Gracias. Muchas gracias. Bueno, pues en nombre de toda la red nosotros nos despedimos y agradecemos también a nuestro equipo técnico y a todos los profesores, investigadores, estudiantes y público que estuvo participando en la videoconferencia y los invitamos a seguir compartiendo con nosotros preguntas e inquietudes y los invitamos también para la siguiente sesión del seminario, la sesión 113, el día 23 de octubre con la doctora Claudia Vázquez, así como las siguientes sesiones. Muchas gracias. Hasta luego, Nina. Gracias. Muchas gracias, Nina.